Dan Shechtman. Your discovery of quasi crystals has created a new cross-disciplinary branch of science, drawing from and enriching chemistry, physics, and mathematics. It has also given us a reminder of how little we really know, and perhaps even taught us some humility. That is a truly great achievement. On behalf of the Royal Academy of Sciences, I wish to convey our warmest congratulations, and I now ask you to step forward and receive your prize from the hands of His Majesty the King. El día de ayer se entregó el premio Nobel, bueno, antier, el premio Nobel de Química, ¿sí? Al israelí, al profesor Shechtman. Y el artículo que sale en el periódico que todos conocemos, Israel Hayom, el artículo empieza así. Bemeshech shanim nevak amimsad amadai beprofesor Dan Shechtman. Durante años peleó la institución científica, la ciencia mundial, en contra del profesor Shechtman. Aish Sheiletz et Olam Akimia Lehodot, el hombre que forzó al mundo de la química a reconocer Shebemeshech Asrot Shanim Rabot, que durante muchas décadas Ejad Meekronot Abasis, uno de los fundamentos básicos Sheunjal le milionei madanim, que fue base para millones de científicos misaviv la olam, alrededor del mundo, pashut eino nachon, simplemente está mal. El científico que demostró y que luchó contra una verdad que en el mundo de la química estuvo durante décadas y que fue la base de tantas investigaciones y análisis y todo, de millones de científicos, acá dice así, milionei madanim misaviv la olam, millones de científicos estaban basados en algo que finalmente tuvieron que reconocer, pashut eino nachon, simplemente no es correcto. Así empieza el artículo, y no es un artículo de Torah, Luego hablan de lo que él descubrió, que yo particularmente no entiendo, no sé qué es lo que él descubre. Pero él dice, el artículo dice, Mivnim himim, unas estructuras químicas, Shebenigud lema shehashvu shanim rabot, que en contra de lo que se pensó durante muchos años, Einam mesudarim beofen mahzori, no están ordenadas de manera cíclica, de manera seriada. Es decir, él descubre que aquello que la ciencia decía que siempre tenía un orden, un ciclo, una serie, él descubre en su investigación que no es cierto, y que no siempre se repiten esos ciclos. Lo medubar por rak besipurim, el besipuram shelak gvishim. Esto es lo que él descubre, algo de los gvishim, que yo particularmente no voy a hablar porque no tengo la menor idea. No se habla solamente de esto, asipur ugam sipura shela emet, y emet está entre comillas, amadait. El relato de este premio Nobel no tiene solamente que ver con lo que él descubrió, sino con el relato de la verdad científica. Taglitha, así le dicen a él, le dice el profesor Swan de la Academia Sueca, cuando presenta a Shechtman, al profesor Shechtman, a dar una conferencia ahora en Suecia. Entonces lo presentan y entre las cosas que le dicen así: Taglitha, tu descubrimiento, Izkira lanu, nos recordó, Kama meat anu yodeim beemet, cuán poco sabemos en verdad. Veulay afilu, y quizás también, Limda otanu, nos enseñó Shiur katan ba'anava, una pequeña clase de modestia. Ze beemet esek adir, esto es un gran logro. O sea, nos enseñó a los científicos cuán poco sabemos y que nos enseñó a ser modestos. ¿Sí? Decir, perdón, no entiendo. Sí, porque eso es el gran problema muchas veces de la ciencia. El científico descubre
y se siente maravillosamente grande e importante, cuando realmente lo único que hace la palabra en español, descubrir, me parece excelente. Descubrir. Es destapar. Ahí estaba. Estuvo siempre ahí. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te aplauda porque lo descubriste? Bemet, o sea, es increíble, me parece maravillosa la palabra. Siempre estuvo ahí. Sigue. A Magazina Madaya Rishon, la primera revista científica. Shebo Ratzah, profesor Shechtman Lefarsem Taglito, la primera revista en la que él quiso publicar su descubrimiento. Shezichtauto Benobel, que finalmente lo llevó al premio Nobel. Dajauto, se lo rechazó. Si no lo quiso publicar, estamos hablando de hace ya 2 décadas atrás o 3 décadas atrás, porque el descubrimiento él lo hizo ya hace muchos años. Cuando quiso publicar su investigación, la primera revista científica, no. A Magazina Sheini, Omnam Pinsemet Mamar, finalmente se lo publicó, Rak Kaabor Hatzi Shana, recién después de medio año en el que el profesor había mandado su artículo. A Keila Madait Ifnetalo Oref, la comunidad científica le dio la espalda. Salió el artículo, salió su investigación, la comunidad científica le dio la espalda. Linus Pauling, Shezahá Bepras Nobel Lekimia Bishnat 54, Ubishnat 62, Bepras Nobel Le Shalom. Están citando a una persona que ganó el premio Nobel en el 54 y luego ganó el premio Nobel de la Paz en el 62. Nahag lefakpek bechol izdamnut beavodato shel Shechtman. Acostumbraba a poner en duda siempre, en cada ocasión, todo el trabajo de Shechtman. O sea, todo un grande de la química, ¿sí?, del siglo XX, siempre ponía en duda el trabajo de él. Dice Shechtman, el profesor, Haiti bushali kvutzata mechkar. Yo era una vergüenza para los grupos de investigación. O sea, me hacían pasar vergüenza porque me tomaban como un tonto, como que estaba equivocado. Al profesor a israelí Lobiter, pero no renunció. Veimshich leilahem, y siguió luchando. Allá barur shenenatzeach bakrav. Para mí era claro que íbamos a triunfar en la batalla. Kianachnu ainu atzotkim, porque teníamos razón. La kahal be'arza'a be'Estocolmo, Utzitet mi Teilim, finalmente les dice ahí en Estocolmo lo que dice Teilim, Gam keilech begeitz almavet lo irá ra. Aún cuando yo esté transitando en el valle de las tinieblas, no me va a ir mal, ¿sí?, dice el profesor Shechtman. ¿Sí? Fíjense cómo este artículo pues simplemente dice lo que dijimos acá, ¿sí? ¿Cuántas cosas la ciencia dice es así? ¿Cómo le cuesta reconocer cuando alguien viene y dice, no es así, no es así? Y lo peor de todo es que el profesor Shechtman lo veía, ¿sí? Él estaba viéndolo claramente, ¿sí? En sus microscopios, en sus análisis, en sus computadoras, las cosas le decían que no eran las cosas tal como hasta ese momento la ciencia lo decía. Y eso es lo que él descubre, ve algo diferente, pero ese algo diferente no seguía el lineamiento de la ciencia hasta ese momento. Por lo tanto, no puede ser. Descartado. Hasta que pasaron décadas y finalmente tuvieron que decir premio Nobel. Me cuesta mucho entender que realmente lo que yo aprendí está mal, y lo que me enseñaron está mal, y lo que está escrito en los libros está mal, y lo que dicen los museos está mal, y lo que dicen los científicos está mal. Cuesta mucho creerlo.